Este material es para docentes y padres de familia. Buenos días, ¿qué tal? Soy la profesora María, nuevamente aquí con ustedes. Y llegamos a una semana más de Aprendo en Casa. El título de nuestra actividad del día de hoy es Sabiduría de nuestros antepasados en la alimentación. El día de hoy vamos a desarrollar el área de comunicación y nuestro propósito será identificar cómo aprovechaban mejor los nutrientes de los alimentos nuestros antepasados a partir de la lectura de un texto. Para desarrollar nuestra actividad del día de hoy debemos considerar las siguientes características o criterios. Identificar información explícita y relevante que se encuentra en el texto. Explicar sobre qué trata el texto que leemos. Y opinar sobre el contenido del texto. La evidencia que presentaremos el día de hoy serán las siguientes. Leer un texto por sí solo y realizar la ficha de comprensión lectora sobre el texto. Responder a preguntas literales, inferenciales y de opinión. Recuerda que esta evidencia debes enviarlo a tu profesor o profesora según el medio correspondiente. Muy bien, comencemos. El día de hoy vamos a leer un texto para conocer más sobre algunas prácticas que realizaban nuestros antepasados para aprovechar los nutrientes. Ahora observa el texto que vamos a leer. Fíjate en el título, Herencia de nuestros antepasados, y las imágenes que lo acompañan. Y luego responde a la siguiente pregunta. ¿De qué crees que tratará el texto? ¿Por qué? Muy bien, niños, correcto. El texto va a tratar sobre los alimentos de nuestros antepasados. Y nosotros nos damos cuenta de ello gracias al título y además que en las imágenes observamos alimentos y cómo nuestros antepasados consumían estos alimentos. Muy bien, recuerda escribir tu respuesta en la ficha de trabajo. Muy bien, ahora sí, llegó el momento de leer nuestro texto, así que a prestar mucha atención. Herencia de nuestros antepasados. Nuestros antepasados consumían diferentes alimentos de manera natural y frescos. Ellos también consumían las carnes y los vegetales asados, como en la pachamanca, a la brasa y en estofado. En la cultura nazca preferían el maní tostado con cáscara. De esta manera aprovechaban mejor sus nutrientes. Había épocas del año donde los alimentos escaseaban y ellos, sabiamente para guardar sus alimentos y evitar que se malogren o pierdan completamente sus nutrientes, practicaban la deshidratación. Uno de ellos era la carne, a la que salaban y después la exponían al sol. Otro alimento era la papa, la que era expuesta a la helada de la noche y luego al sol varias veces. De esta manera los podían utilizar cuando los necesitaban. Muy bien, niños, ahora sí pausen el video y lean nuevamente este texto por sí solos. ¿Listos? Muy bien, ahora vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? Miss, el texto trata sobre las diferentes maneras de consumir los alimentos de nuestros antepasados. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. ¿De qué forma consumían los alimentos? Ellos consumían alimentos de manera natural y frescos. Correcto, muy bien. Además también consumían carnes y vegetales asados, pero mayormente preferían de manera natural y fresco para aprovechar sus nutrientes.
la práctica de la deshidratación que hacían nuestros antepasados. ¿Te parece útil? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Sí me parece útil porque de esa manera evitaban que los alimentos se malogren y pierdan sus nutrientes. Muy bien, gracias a la práctica de la deshidratación que hacían nuestros antepasados, ellos conservaban los nutrientes de esos alimentos. ¿Sabían que hasta el día de hoy se sigue practicando esta técnica? Por ello tenemos la carne seca y también el chuño, que se logra a través de esta práctica. Muy bien, niños, ahora que ya hemos identificado información en nuestro texto, llegó el momento para desarrollar lo siguiente. Y para ello necesitamos nuestro cuaderno de comunicación, lápiz borrador, colores y regla. Según el texto, ¿qué prácticas hacían nuestros antepasados para aprovechar mejor los nutrientes de los alimentos? Para responder a ello, primero vamos a leer los recuadros que tienen números y después relacionarlos con lo que están frente a ellos. Nuestros antepasados preferían el maní tostado con cáscara, de esta manera aprovechaban mejor sus nutrientes. Consumían diferentes alimentos de manera natural y frescos. También consumían las carnes y los vegetales asados como en la pachamanca, a la brasa y en estofado. Muy bien, niños, para poder relacionar cada uno de ellos debemos nuevamente leer nuestro texto. Y entonces nuestros antepasados consumían diferentes alimentos de manera natural y frescos, según nuestro texto. En la cultura nazca, muy bien, preferían el maní tostado con cáscara. De esa manera aprovechaban mejor sus nutrientes. Y de esa manera relaciona cada uno de ellos con el recuadro correspondiente. Recuerda utilizar colores. Luego vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿De qué trata principalmente este párrafo del texto? Para responder a esta pregunta vamos a subrayar las oraciones de este párrafo. Recuerda que una oración inicia con mayúscula y termina en punto. Nuestra primera oración. Nuestros antepasados consumían diferentes alimentos de manera natural y frescos. Punto. Esta sería nuestra primera oración. Continuamos leyendo. Comienza con mayúscula. Ellos también consumían las carnes y los vegetales asados, como en la pachamanca, a la brasa y en estofado. Punto. Aquí tenemos la segunda oración. Continuamos leyendo. Nuevamente comienza con mayúscula. En la cultura nazca preferían el maní tostado con cáscara. De esta manera aprovechaban mejor sus nutrientes. Punto. Y tenemos nuestra tercera oración. Muy bien, yo sé que ustedes también en su ficha de trabajo han subrayado estas oraciones con colores diferentes. Ahora que ya hemos subrayado las oraciones, vamos a completar el siguiente cuadro. Oraciones del párrafo, de quién se habla y qué se dice de quiénes se habla. Primera oración, ¿de quién se habla? Nuestros antepasados consumían diferentes alimentos de manera natural y frescos. ¿De quién se habla en esta primera oración? Muy bien, de nuestros antepasados. ¿Qué se dice de quiénes se habla? Correcto, que consumían diferentes alimentos de manera natural y frescos. Vamos con la segunda oración. Ellos también consumían las carnes y los vegetales asados, como en la pachamanca, a la brasa y en estofado. ¿De quién se habla en la segunda oración? Ellos. ¿Y a quiénes se refieren con ellos? Muy bien, a nuestros antepasados, correcto. Entonces, en la segunda oración se habla de nuestros antepasados.
¿Y qué se dice de quienes se habla? Correcto, que consumían las carnes y los vegetales asados. Vamos con la tercera oración. En la cultura nazca preferían el maní tostado con cáscara. De esta manera aprovechaban mejor sus nutrientes. ¿De quién se habla en esta tercera oración? Correcto, de la cultura nazca. Entonces, ¿de quién se habla? De la cultura nazca. ¿Qué se dice de quienes se habla? Muy bien, que preferían el maní tostado con cáscara. Ahora vamos a leer integrando las respuestas y pensar qué relación existe entre ellas. Muy bien, ahora ya podemos responder a nuestra pregunta. ¿De qué trata principalmente este párrafo del texto? De las distintas formas que consumían los alimentos nuestros antepasados para aprovechar sus nutrientes. Ahora vamos a leer lo siguiente. La deshidratación de la carne permite conservar sus nutrientes. ¿Qué opinas de ello? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué? Miss, yo opino que está bien porque de esa manera evitan que la carne se malogre. Además puede durar más tiempo sin perder sus nutrientes. Muy bien, y así como Luis, ustedes también respondan a esta pregunta de opinión en su ficha de trabajo o cuaderno de comunicación. Nuestros antepasados, ¿qué alimentos deshidrataban para conservar sus nutrientes? Ordena cada una de las letras y descubrirás cuáles son estos alimentos. Muy bien, el primer alimento es carne. Empieza con la letra C y finaliza con la letra E. Recuerda utilizar tus letras móviles para realizar esta actividad. ¿Cuál será el siguiente alimento? Muy bien. Podemos observar en la imagen que se trata de la papa. Comienza con la letra P y termina con la letra A, papa. Finalmente, vamos a evaluar nuestros aprendizajes del día de hoy y para ello vamos a utilizar el siguiente cuadro. Identifiqué información explícita y relevante que se encuentra en el texto y vas a colocar un check en el recuadro correspondiente. Lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. Expliqué sobre qué trata el texto que leí. Opiné sobre el contenido del texto. Muy bien, niños, hemos finalizado con nuestra actividad del día de hoy. Nos estamos viendo hasta el próximo video. No te olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita. Cuídense.